Porque no le respondías. Me dijo, te escribo a ti, no, bien. Hola. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es José Salazar. Nuevamente bienvenidos a este ciclo de conferencias de eventos académicos operados. En esta oportunidad, con mucho placer, les presento al doctor Eric Arias, quien va a hablar en la sexta conferencia de este ciclo. Simplificando el soporte nutricional renal en perros y gatos. Es un tema muy importante porque nos permite hacer el manejo del paciente renal. Sin mayores preámbulos, por favor, un fuerte aplauso para el doctor. Ya, listo, a ver, ¿me escuchan todo bien? ¿Fuerte, claro? ¿Sí? ¿Se escucha hasta el fondo? Perfecto. Bueno, primero que nada presentarme, mi nombre es, como mencionaba el doctor Salazar, Eric Arias Otoya, médico veterinario, egresado de la Universidad de San Marcos, y el día de hoy vamos a hacer un enfoque nutricional principalmente en cuadros renales, que pueden aquejar a las mascotas, a los animales menores como son los perros y gatos, ¿bien? Siéntanse libre ustedes de preguntar, de interrumpir si tienen alguna duda. A mí me gusta mucho interactuar. Más allá de yo dictar algo o estar hablando algo, si algo no les queda claro, pueden levantar la mano y yo sin ningún problema pueden consultar y poder resolver la inquietud que ustedes puedan tener. Bien, entonces vamos a empezar justamente la charla el día de hoy preguntándoles a ustedes también. ¿Cuáles son las principales funciones que radica a nivel renal? ¿Cuáles son las principales funciones que realiza el riñón dentro del organismo de la mascota? A ver, por ejemplo, lo más conocido está en que los riñones se encargan de desechar los depósitos o los desechos nitrogenados de la sangre, ¿verdad? Por ahí puede ser la función más común, pero no es la única. Hay funciones muy importantes dentro del riñón que cumple, como cumplir un balance hidroelectrolítico, por ejemplo, ¿verdad? Muchos casos renales, tipo crónico, conlleva cuadros de deshidratación prolongada que pueden agudizar el caso de renal, toda la sintomatología que puede presentar la mascota. Entonces, tener un balance hidroelectrolítico es fundamental cuando el riñón, por ejemplo, deja de funcionar, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales o otras funciones renales que puede tener este órgano tan importante dentro del organismo de la mascota? Si desean, y ojo que me estaba olvidando, perdónenme, tengo premios para todos los que respondan, o al final yo voy a hacer preguntas para los que respondan también, puedan llevarse un premio a casa también, ¿verdad? Entonces, por ahí, no sé si también han escuchado, el riñón cumple ciertas funciones metabólicas porque produce ciertas sustancias que me van a ayudar al metabolismo de nutrientes. Cuando hay un fallo renal, el primer órgano que suele verse alterado es el tracto digestivo, toda la microbiota, ¿verdad? Y ahora le vamos a explicar por qué sucede justamente eso. Entonces, ya tocando un poco sobre las funciones renales, hemos visto que cumple una función hidroelectrolítica, ¿verdad? Una función mediante la liberación de factores vasodilatadores, funciones metabólicas de igual manera. El tema de vasodilatadores se encarga de secretar ciertas sustancias vasoactivas, por lo que mucho me va a ayudar a regular cuadros de hipertensión, por ejemplo. Cuando hay un fallo renal, justamente uno de los signos más clásicos o más comunes es poder encontrar la presión elevada en mascotas. Entonces, ya teniendo un poco esclarecido sobre eso, vamos a tocar también 4 puntos fundamentales, que es justamente el motivo de la charla. Poder diferenciar entre una insuficiencia renal aguda y una insuficiencia renal crónica en perros y gatos. Van de la mano siempre, no podemos tocar uno de ellos sin dejar de mencionar a la otra. Entonces, es importante poder diferenciarlas entre ambas, poder tener un diagnóstico precoz. Mientras mucho antes podemos tratar a la mascota diagnosticado con una insuficiencia renal, mejor va a ser nuestra estadificación y mejor va a ser nuestra resolución del caso. Y obviamente, dependiendo del estadio donde se encuentre la mascota, vamos a poder tener una mejoría de esta. Y entonces es importante poder realizar un diagnóstico y con ello un tratamiento precoz. Y este diagnóstico también se va a basar en la estadificación. Ustedes conocen, hay una guía hoy en día que es la guía IRIS, la cual me permite estadificar a 4 niveles según las características que tenga la mascota en estadio 1, 2, 3 o 4, ¿verdad? Y la terapéutica y suplementación es importante. La terapéutica, y este es un factor importante, la nutrición que uno debe realizar. Obviamente la terapia farmacológica siempre va a ir en principio y tiene que ir siempre de la mano con la nutrición. La nutrición renal es indispensable y en algunos casos inclusive va a requerir la suplementación nutricional también, y también lo vamos a explicar por qué, ¿verdad? Entonces, un poquito ya hablando sobre las diferencias. En una insuficiencia renal aguda saben que es un proceso de injuria. Por ejemplo, lo más clásico en nuestra clínica diaria pueden ser casos de leptospira, casos de Ehrlichia, por ejemplo, donde me causan injuria renal aguda. Usualmente suelen ser periodos cortos, periodos de días, de horas o de días, por ejemplo, la cual me van a manifestar sintomatología clásico como son diarreas,
vómitos, dolor, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando este proceso de injuria se prolonga en el tiempo, y esto está más estandarizado, que el proceso suele prolongarse hasta por 2 o 3 meses, ya comienza a ser más progresivo, y ya se comienza a producir un cuadro renal tipo crónico, ¿bien? Y esto es importante, el segundo punto a tomar en cuenta. Muchos de los pacientes que llegan a la clínica diaria, llegan ya prescritos muchas veces con una dieta renal. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene, mediante las características que cumple el paciente, mediante los exámenes de laboratorio, un estadio más compatible con el 1, muchas veces en un estadio principal 1 no requiere una dieta renal. Por ejemplo, en algunos casos puede requerir una dieta de mantenimiento o una dieta gastrointestinal. ¿Por qué? Porque dependiendo de la casa comercial o de la dieta que uno vaya a recomendar, las dietas renales mayormente se concentran en poder tener disminuidos los niveles de fósforo, disminuidos los niveles de proteína, por ejemplo. Y muchas veces en un estadio 1, los niveles de proteína no se ven tan elevados, o los niveles de hiperfosfatemia no son tan elevados. Entonces, por ahí puede ser uno de los principales errores muchas veces que uno se topa en la clínica diaria, al momento de afrontar un problema renal en perros y gatos. Entonces, muchas veces, como vemos acá, en una insuficiencia renal tipo aguda, no requiere una dieta renal como tal. No todo problema renal requiere una dieta renal. Y cosa contraria, que en una insuficiencia renal crónica sí lo requiere. El pronóstico siempre está que en un proceso agudo, cuando se trata a tiempo y se corrige a tiempo, suele ser favorable, suele revertirse los casos. Cuando es tipo crónico, y esto también lo vamos a ver en un estudio ahí, obviamente analizándose la dieta y la suplementación, podemos revertir los estadios. Hay estudios que indican donde pacientes gatos, principalmente que han estado diagnosticados o estadificados en estadio 3, mediante la suplementación farmacológica, nutricional y de suplementación, ha llegado a revertirse hasta estadio 2. De igual manera, esto siempre manejándose todo lo que es calidad de vida. Acordémonos de igual manera que el riñón no es un órgano que se llega a regenerar, siempre es darle o es retrasar o ralentizar toda la progresión del avance en la enfermedad renal crónica que tenga la mascota. ¿Bien? Esto es algo importantísimo. Y esta es una de las funciones, por ejemplo, que no les mencionaba. El riñón, una de las funciones principales que también cumple es poder hacer un equilibrio ácido-base. Muchas veces en cuadros renales, principalmente tipo crónico, ocurren casos de acidosis metabólica, ¿verdad? Entonces es importante también poder suplementar con los alcalinizantes o con los buffers que me vayan a regular este pH intestinal que tenga la mascota. Entonces eso también es un factor importante que se puede dar en ambos casos, tanto en una insuficiencia renal tipo aguda como en una insuficiencia renal tipo crónica. Y como dato adicional, mayormente en un problema renal, cuando sucede en gatos, es más que todo tubular. Y es por ello que en gatos, por ejemplo, antes de poder observar tipos de azotemia, que es cuando la filtración glomerular disminuye, en gatos, por ejemplo, el primer signo que podemos hallar es una disminución de la densidad urinaria, porque mayormente a nivel renal los problemas en gatos se dan a nivel tubular, cosa que en perros se enfocan más que todo a nivel glomerular. En perros sí es más común, como primer signo, por ejemplo, encontrar lo que son la azotemia o la disminución de la filtración glomerular, que puede preceder la mascota. ¿Bien? Esto es un poquito explicando ya de la insuficiencia renal. Yo les comentaba, la principal diferencia está en el tiempo que va a dar la injuria. Cuando el tiempo de la injuria es muy prolongado y es de manera constante, llega a convertirse en un proceso renal tipo crónico. Como podemos ver aquí, hay procesos inflamatorios, hay mucha liberación de radicales libres, hay una cascada oxidativa muy elevada, y esto conlleva justamente daños no solamente a nivel renal, sino a nivel sistémico, ¿verdad? Y llega un punto la cual, por un mecanismo compensatorio que hay dentro del organismo para liberar la hormona paratiroidea, va a aumentar la secreción o la liberación de calcio, la cual va a producir en cierto grado la mineralización de diferentes tejidos, dentro de ellos el tejido renal, por ejemplo. Y es por ello que en una etapa crónica, mayormente estadios 3 o 4, vamos a ver muchas veces calcificación de diferentes órganos, uno de ellos el riñón, por ejemplo. ¿Bien? Ahora, yo les pregunto, y esto sí quisiera ver que me respondan, ¿ustedes creen que la enfermedad renal crónica siempre va a estar manifestada con azotemia? Si desean responder, pueden levantar la mano y yo acá tengo algunos premios. ¿Quién puede responder la pregunta? A ver. ¿Ustedes creen que siempre en toda enfermedad renal crónica hay azotemia? ¿O tiene que ver necesariamente azotemia para que se diagnostique como enfermedad renal crónica? No. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver justamente. Si bien es cierto, la azotemia está muy vinculada con una enfermedad renal crónica, no necesariamente tiene que estar presente. A ver, justamente en este cuadrito, definiendo un poco lo que es azotemia, es una reducción de la tasa de filtración glomerular que puede tener la mascota.
En un riñón normal, la creatinina está en valores normales, ¿verdad? Y la filtración va a ser del 100%. Cuando la azotemia empieza a aumentar y la filtración comienza a disminuir, se ha visto que cuando esa filtración llega a disminuir hasta la mitad, los niveles de creatinina no se elevan tanto. Y es por ello que un marcador como es la creatinina, que es importante, es verdad, no suele ser indicatorio, por ejemplo, ya de un fallo renal. Cuando la creatinina realmente se eleva, o hay una diferencia mucho más marcada, es porque el riñón ya ha perdido más del 80% de su funcionalidad, de la tasa de filtración glomerular. Eso sería solo en perros. Esto funciona en perros y gatos, pero esto es más marcado en perros. Porque a nivel de gatos, como les comentaba, su riñón funciona más de manera tubular. Por lo que un signo, como les mencionaba, que uno usualmente visualiza es disminución de la densidad urinaria, por ejemplo. Esto sucede para más especies, pero es más marcada en perros principalmente. Ahora, hay otros marcadores como la SDMA que me permiten, por ejemplo, diagnosticar a una etapa más temprana, sí. Creatinina y SDMA son dos marcadores a nivel renal que me van a poder diagnosticar el nivel de filtración glomerular que tiene el riñón, ¿verdad? Pero, como les mencionaba, usualmente la creatinina se eleva ya cuando hay un fallo renal muy grave. O sea, ya hay una falla renal de más del 80% en este caso. ¿Cuáles son los otros marcadores? La densidad urinaria. En caso de gatos, como les comentaba, ese es un marcador mucho más importante, ya que vamos a ver justamente de que va a ser el primer signo que se asocia a un problema renal, por ejemplo. En perros, por el contrario, está más relacionado a un fallo de nivel glomerular, porque un signo muy característico va a ser la presencia de proteínas en orina, la proteinuria, por ejemplo. Y ese es también otro de los signos clásicos encontrados en problema renal crónico. ¿Se escucha mi voz ahí? Creo que estamos en un ambiente pequeño también, ¿verdad? Muchas veces el riñón debería filtrar ciertas microproteínas, pero en un fallo renal ya a nivel glomerular va a dejar pasar proteínas importantísimas como son la albúmina, por ejemplo, que no deberían pasar justamente en orina. Gracias. Y es ahí justo donde vamos a ver ya la presencia de la proteinuria dentro de los signos clásicos encontrados en enfermedad renal crónica. Alteraciones estructurales también. Vamos a ver, por ejemplo, o nos va a ayudar mucho el diagnóstico poder realizar exámenes complementarios como una ecografía. Por ejemplo, en la imagen de acá vamos a ver que no hay una diferencia marcada corticomedular a nivel renal. No hay en realidad todo este riñón se encuentra totalmente desestructurado. Entonces, cuando veamos que uno de estos puntos que estamos tocando se ven alterados, ya sea densidad urinaria, ya sea proteinuria, alteraciones ecográficas o el tema de azotemia, ya podemos estar diagnosticando un fallo renal. No necesariamente tiene que haber solamente azotemia para poder diagnosticar un fallo renal en perros y gatos, ¿verdad? Esta es una gráfica que me explica también las diferencias entre un fallo renal agudo, una insuficiencia renal aguda y una insuficiencia renal crónica. Vamos a ver justamente que la enfermedad renal aguda se caracteriza por tener signos clínicos más severos, ¿verdad? Vamos a ver deshidratación, vamos a ver que el animal no tiene capacidad de compensación, vamos a observar vómitos, diarreas de manera profusa y de manera aguda. Y usualmente ese es también un punto importante, la hiperfosfatemia se eleva demasiado. Por ejemplo, muy pocos casos, al igual que la proteína, muy pocos casos van a encontrar, por ejemplo, enfermedad renal crónica con una creatinina, por ejemplo, también elevada a la 8, por ejemplo. Muy pocos casos, porque mayormente cuando es una insuficiencia renal tipo crónica está más compensado sus niveles. Y ahora vamos a ver el tema de estadificación. En el tema de anemia se da muchas veces, el riñón produce una proteína importante que es la eritropoyetina. Cuando esta eritropoyetina se ve justamente alterada, vamos a ver producción de lo que son anemias por deficiencia de eritropoyetina, por ejemplo. Y es ahí donde uno también puede complementar dentro del tratamiento con la administración de esta proteína, ¿verdad? Ahora, cosa que no ocurre en un proceso crónico. Vamos a ver que en un proceso crónico la progresión de las lesiones y de la enfermedad va a ser de manera progresiva, va a ser de manera lenta, va a ser de manera prolongada. Y como les comentaba, usualmente este proceso puede tomar 2 a 3 meses para poder llegar a una fase tipo crónica. ¿Bien? Este es un cuadro importantísimo a tocar. Y aquí ya vamos a empezar un poquito a hablar sobre la nutrición en enfermedad renal tipo crónica. Este es el cuadro IRIS que hoy en día se maneja para poder estratificar a un paciente renal desde el estadio 1, 2, 3 y 4. Yo les mencionaba, uno de los principales errores que se da, por ejemplo, en la clínica diaria es pacientes que llegan ya con una dieta renal, al momento de poder hacer una estratificación, vemos que el paciente se asemeja más a un estadio 1,
donde vemos que en los estadios 1 no hay niveles tan elevados de proteína, o no hay proteinuria, por ejemplo, por lo que no requeriría, por ejemplo, una dieta renal como tal. Muchas veces en esos casos, por ejemplo, podemos recetar una dieta de mantenimiento, o una dieta gastrointestinal. ¿Gastrointestinal por qué? Porque una de las funciones principales del riñón, ¿cuál era? Poder medir lo que es la presión, ¿verdad? La hipovolemia. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una disminución de la hipovolemia en diferentes tejidos, uno de ellos es el tracto digestivo, vamos a ver justamente una inflamación a nivel gastrointestinal. Entonces, en esos casos, por ejemplo, estaría más recomendado que una dieta renal poder manejar una dieta de mantenimiento. En una etapa crónica, sí vamos a observar que van a aumentar diferentes marcadores, como es la creatinina, como es el SMA, la presencia de proteína en orina, la presión justamente sistólica. En esos casos, dependiendo de la estratificación, vamos a empezar ya a poder recomendar dietas renales. Y lo que es suplementos, yo les pregunto, ¿calzaría en estos casos poder recomendar suplementación? ¿O calzaría mejor poder recomendar un suplemento? Dentro de los suplementos hay muchos casos comerciales. Mayormente la suplementación se da con quelantes de fósforo, por ejemplo. El primer metabolito que se altera en un problema renal es el fósforo. Se dan casos de hiperfosfatemia, por ejemplo. En algunos casos, donde por ejemplo no es bien recibida la alimentación, porque también es conocido que en un paciente renal crónico el apetito disminuye notoriamente. Y uno también de los errores que sucede mucho es poder forzar a la alimentación de la mascota, dar una alimentación asistida. Porque en esos casos, y esto también hay más que todo estudios en humanos, se ha visto que en humanos que presentan o están realizando diálisis, cuando se les administra alimento que por ahí no tienen tanto apetito, fuerzan a la persona y no hay una notoria mejoría como tal en ellos. En animales sucede lo mismo en realidad. En esos casos podríamos ver alternativas. ¿Bien? Y dentro de ellos podría alcanzar, por ejemplo, la suplementación. Claro está que al momento de dar un suplemento, ya sea que incorpore quelante de fósforo, ya sea que incorpore lo que es el calcio, siempre tiene que darse cuando la mascota está comiendo de manera normal o esté consumiendo de manera normal el alimento. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, y esto sí también es importante, para poder hacer una estadificación del paciente, no necesariamente tengo que hacer una prueba bioquímica y dependiendo de los valores que resulten, voy a estadificar al paciente. Siempre lo recomendable es poder hacer nuevamente los exámenes bioquímicos o de laboratorio, luego de 2 semanas, por ejemplo, y en base a los valores que tenga, poder realmente estadificar al paciente. Pasa mucho de que, por ejemplo, tengo un paciente que tenga una creatinina de 3 y a las 2 semanas el paciente nuevamente regresa para hacer nuevamente los exámenes y tenemos una creatinina de 2.6 a 2.7. En ese caso, por ejemplo, el paciente calzaría perfecto en un estadio 2. Es importante por ello, al momento de hacer la estadificación, realizar en un paciente que esté compensado, en un paciente que esté estable. ¿Bien? No necesariamente tengo que hacer la estadificación en un primer diagnóstico o en un primer examen de laboratorio que uno vaya a realizar. Una pregunta, ¿y cuando se hace el SDMA se tiene que tomar la creatinina obligatoriamente? Sí, ahora, no necesariamente, y esta es una pregunta también importante y gracias por la pregunta, a veces pasa que hay una discordancia entre marcadores. Uno puede elevarse y la otra no, por ejemplo. En esos casos siempre se recomienda al menos poder hacer caso al marcador que esté más alterado o al que nos indique una lesión más grave sobre la mascota. Obviamente, como les mencionaba, la creatinina, por ejemplo, es un marcador que se eleva ya cuando hay un fallo renal muy severo, cosa que la SMA es un marcador que se eleva cuando el fallo renal no es tan grave, por ejemplo. Pero siempre como recomendación se da de que cuando tengo una variación entre diferentes marcadores es hacer caso al que se encuentre de mayor gravedad, en este caso. ¿Bien? Entonces, como les mencionaba, es importante para poder hacer la estadificación es poder hacer análisis seriados. ¿Bien? Que el paciente esté estable para realmente estadificar al paciente. Y en base a la estadificación, poder realizar una dieta como tal. En algunos casos va a requerir dieta renal cuando son pacientes con insuficiencia renal tipo crónica. Cuando son insuficiencias renales tipo aguda, me convendría otro tipo de manejo, ¿verdad? Como les mencionaba, una dieta de mantenimiento, una dieta gastrointestinal. Hoy en día también hay nefrólogos que utilizan mucho dietas naturales, por ejemplo. Dietas naturales que lo complementan también con la dieta renal de cualquier casa comercial que ustedes puedan elegir. Bien. Ahora, ya tocando sobre el tema nutricional, es importante ver cuáles son las necesidades energéticas que va a requerir la mascota. Es importante también ver una fuente de alimento que tenga una proteína de alta digestibilidad. ¿Por qué? Porque hemos visto que cuando el paciente es renal crónico de estadio 2 en adelante, necesitamos niveles de proteínas bajas. Y este nivel de proteína baja en el alimento tiene que ser de alta digestibilidad, de alta calidad. Porque con ese nivel de proteína que uno está administrando en el alimento, tiene que cubrir con todas las necesidades que requiere el cuerpo de la mascota.
Y hay también ahí la importancia de poder dar una dieta comercial, o también puede ser la visita de un nutriólogo para poder recomendar la mejor dieta para la mascota. Bien, otro pilar es poder reducir los signos clínicos y las consecuencias de la intoxicación producto de la concentración de urea, de bases nitrogenadas en sangre. En este caso, de igual manera, siempre va a ir de la mano con el aporte de proteína de alta calidad que uno vaya a realizar. Hoy en día, y esto sí hay mucha discusión, hay probióticos de ciertas casas comerciales que me van a ayudar a disminuir la presencia de toxinas urémicas en sangre. Hay recientes estudios que evidencian de que la mejoría de estos signos, administrando ciertos probióticos, no se da tanto al caso. Entonces, de todas maneras, que la administración de probióticos está más que recomendado, sí. Porque los probióticos, como les comentaba, ¿cuál era el primer sistema que se va a alterar en un problema renal? ¿Se acuerdan? Gastrointestinal. Entonces, los probióticos lo que van a hacer es, van a mejorar toda la microbiota que está dentro de la mascota. Van a fortalecer las bacterias como Lactobacillus, Enterococcus, Bifidobacterium, que son poblaciones normales que hay dentro de la microbiota de la mascota, ¿verdad? Reducir al mínimo los trastornos hidroelectrolíticos, vitamínicos, minerales y ácido base, que es importantísimo. Este es un factor, y el último punto también quiero resaltar. El equilibrio ácido-base es algo que muy poco se tiene en cuenta. Cuando hay mucha presencia de vómitos, usualmente hay una pérdida de este equilibrio. Y es bueno poder suplementar con alcalinizantes, ya sea dentro de la dieta o ya sea dentro de los suplementos, para poder regular justamente este equilibrio, que si no se llega al caso, la injuria renal va a seguir de manera persistente. Y alentar la progresión de la insuficiencia renal como tal. Retrasar, perdón, la progresión de la insuficiencia renal. Acá ha habido un error en el término. Sí, doctora. ¿Qué tipo de alcalinizante se le podría adicionar al animalito cuando pierde ese equilibrio? Hay varios en el mercado. Por ejemplo, el más usado y recomendado suele ser el bicarbonato de sodio, que muchas veces se puede trabajar de manera oral al momento de suplementar. Hay otros alcalinizantes que se pueden trabajar, claro que sí, el gluconato de calcio también podemos entrar como alcalinizante como bajo. Por ahí el más usado sí suele ser el primero, por ejemplo. Y muchos de los suplementos no suelen incorporar, por ejemplo, el alcalinizante. Y ahí la importancia, y muchos médicos nefrólogos suelen recetar aparte, mayormente de uso humano, para administrarse oralmente. Entonces es importante eso también a tener en cuenta. ¿La dosis cómo sería? La dosis no lo tengo, perdóname, ahorita a la mano, pero si tú deseas te lo puedo compartir, no hay ningún problema. Ahorita no tengo la dosis exacta del alcalinizante, en este caso con el bicarbonato, que se puede trabajar. ¿Bien? Lo que es la energía, de igual manera, energía y proteína siempre van de la mano. Cuando hay un proceso renal crónico, como les mencionaba, los alimentos suelen ser bajos niveles de proteína. Y este nivel de proteína que uno necesite captar tiene que ser de muy alta calidad, ¿verdad? Adicionalmente, y va a depender también del estadio donde se encuentra la mascota. Adicionalmente, se ha visto que el objetivo de trabajar con fórmulas con baja proteína es poder reducir justamente la urea que se puede encontrar en plasma dentro de la mascota. A nivel electrolítico, hay cuatro electrolitos que uno debe tener en cuenta siempre, como son el fósforo, el calcio, el sodio y el potasio. Bien, tocando un poco del fósforo, yo les mencionaba que la hiperfosfatemia es el primer signo que también uno suele evidenciar en un problema renal. Es el primer metabolito que se debe el fósforo ante un fallo renal, ante una injuria renal, ¿verdad? Y si estos niveles de fósforo no se nivelan, va a agravar justamente la condición de la mascota. Esto se puede regular mediante quelantes de fósforo que hay en el mercado. Hay muchas marcas comerciales que incorporan. Por ahí uno de los más conocidos suele ser el chitosan, por ejemplo. El chitosan es un quelante, es un polisacárido que es derivado de los crustáceos, la cual tiene la característica de que no se puede digerir en el tracto digestivo. Entonces, al momento de administrarse, pasa por el tracto proximal a nivel gastrointestinal, llega a la parte distal y es ahí donde va a poder secuestrar el fósforo para que no se elimine en orina, si no se puede eliminar a través de las heces, justamente. Entonces, es uno de los alcalinizantes, es uno de los quelantes de fósforo más utilizados dentro del rubro veterinario. No es el único, pero es uno de los más utilizados dentro de él. Como podemos observar, si no se obtiene una normofosfatemia dentro de las primeras 4 semanas, deberán añadirse ya los suplementos multivitamínicos que tienen relación quelante. Esto va a depender, como les mencionaba. Si pese a que tengo una hiperfosfatemia y estoy recetando una dieta renal que incorpora quelante de fósforo, no tengo los resultados deseados, es ahí la importancia o ya de poder suplementar un quelante como tal, de manera externa. Porque todo siempre es recomendable poder manejarlo dentro de la dieta, que es fundamental. En lo que es el calcio, usualmente hay una relación proporcional entre fósforo y calcio. Es lo más cercano a 1 a 1.
Cuando el fósforo se eleva o hay una hiperfosfatemia muy marcada, el calcio suele disminuir. Y una forma compensatoria que tiene el cuerpo es la hormona paratiroidea para poder secretar, poder secretar la hormona de la paratiroidea, que se va a encargar de captar calcio. Y este calcio va justamente a viajar al torrente sanguíneo. Va a ser un cuadro compensatorio de hipercalcemia, que inclusive en casos muy severos puede llegar a mineralizar ciertos tejidos, como es el tejido renal también. Adicionalmente, es muy conocido que en un problema renal crónico ocurren mucho los cuadros de dismineralización ósea, producto de que este calcio se tiene que reabsorber a nivel óseo, producto de ese desbalance que hay entre fósforo y calcio. Entonces, ahí también la importancia de poder, en algunos casos podemos encontrar hipocalcemia, en otros casos podemos encontrar hipercalcemia, dependiendo del estadio donde me encuentre y dependiendo de los resultados electrolíticos que uno haga, vamos a poder suplementar con este metabolito. Esto es importante tomar en cuenta porque pocos médicos veterinarios realizan esta medición de electrolitos. Son muy pocos. Y es importante, como podemos ver, poder justamente analizar estos casos. Niveles de fósforo, niveles de calcio, niveles de potasio. En gatos esto es más particular, porque producto de un fallo renal, muchas veces el gato puede tener vómitos, puede tener diarreas. Y mediante estos vómitos y diarreas, vamos a perder grandes niveles de potasio, por ejemplo. Entonces vamos a tener casos de hipocalemia en gatos, que es mucho más común este signo de poder encontrar. No sé si alguna vez, lo que por ella podemos hacer un poco de clínica, hemos encontrado signos de hipoflexión. Es un signo característico cuando hay justamente niveles muy disminuidos o muy bajos de potasio o de hipocalemia. Hay casos donde puede suceder la hipercalemia, sí, son más raros, pero pueden haber casos. En este caso, como pueden ver, la dosis de tratamiento se puede manejar en base a calium. Obviamente son productos de uso humano. Una dosis de reposición de 15 miliequivalentes por litro y a una dosis de mantenimiento de 0.5 miliequivalentes por litro. Y en caso de tener el cuadro de hipercalemia, el tratamiento ya sería poder administrar gluconato de calcio a dosis terapéuticas de 1 miligramo por kilo en periodos de 15 minutos que se suelen administrar. El sodio también. El sodio es un metabolito que también se tiene poco en consideración y eso también se redunda un poco con el potasio. Son muy alterados más que todos en la especie felina y vemos que en los casos más comunes vamos a encontrar casos de hipernatremia, la cual va a conllevar a un aumento de la presión sistólica y casos de hipertensión arterial en mascotas. Entonces, tocando y haciendo un recordaris cuáles eran las funciones principales del riñón es mantener el balance hidroelectrolítico, mantener el balance ácido-base. ¿Se acuerdan? Medir o regular lo que es la presión arterial, porque libera justamente ciertas moléculas vasoactivas dentro de, y asimismo también libera ciertos componentes que me van a regular mucho el metabolismo. Entonces, como pueden ver, cuando uno se afronta un cuadro renal en mascota, no solamente se va a enfocar en el tratamiento del problema renal, tiene que enfocarse en un tratamiento sistémico, porque con el problema del riñón se van a empezar a alterar muchos órganos como tal. Esta es una gráfica que te explica también qué es lo que sucede justamente cuando hay un fallo renal. Entonces, cuando hay una injuria, por ejemplo, en un proceso de reliquia, un proceso de leptospira, no se trata de manera adecuada y la progresión persiste, llega a una fase crónica, el primer metabolito que se eleva es el fósforo, que va a estar más presente a nivel intestinal. De forma compensatoria se empieza a liberar la hormona paratiroidea, se reabsorbe calcio a nivel óseo y puede llegar a casos de hipercalcemia a nivel sanguíneo. Adicionalmente, hay mucha alteración de la presión sistólica en diferentes órganos. El órgano más afectado es el sistema gastrointestinal, el tracto digestivo, la cual vamos a empezar a ver casos de vómitos, diarreas, úlceras en casos ya más severos, por ejemplo. Entonces, todo este organigrama que vemos acá es justamente todos los procesos que hay cuando hay un fallo renal, que podemos observar justamente. Esta es una imagen proporcionada justamente por el IRIS el año pasado. Y hay casos de, por la pérdida exacerbada del ion del bicarbonato, vamos a observar también casos de acidosis metabólica. Entonces es todo un conjunto que conlleva un fallo renal dentro de la mascota que uno debe tratar tanto con la dieta, con el tratamiento farmacológico y en algunos casos, de ser necesario, con la suplementación que uno puede trabajar. Esto es una semblanza, una frase cuando la dieta de por sí sola no es suficiente para controlar el fosfato y o la acidosis metabólica o para retardar la progresión de la enfermedad renal crónica, el uso de suplementos dietéticos, es decir, quelantes de fosfato y agentes alcalinizantes, es una estrategia útil adoptada por médicos veterinarios, ¿verdad? Esta elección de poder suplementar, como les mencionaba, va a depender de cómo va mejorando la mascota.
si yo administro la dieta renal y veo que los niveles electrolíticos, por ejemplo, los niveles de proteína, proteinuria, los niveles de marcadores urea y creatinina van disminuyendo, en algunos casos no va a ser necesario, puedo mantener con mi dieta renal, y en algunos casos, si es que el animal no está tomando demasiada agua, puedo también administrar alimento húmedo, por ejemplo. Pero en casos de que no observe una mejoría, pese a que yo estoy manejando una dieta renal en un paciente renal crónico de estadio 2 en adelante, puedo hacer uso justamente de los suplementos que me van a ayudar. Y haciendo alcalinizantes, haciendo quelantes de fósforo, aportándome el aporte de calcio, incorporándome probióticos para mejorar lo que es la microbiota y un suplemento de vitaminas que también puede necesitar la mascota. ¿Bien? Este es como semblanza para ya tocar un poquito el tema comercial justamente. Como les mencionaba, justo hoy en día se ha lanzado un producto dentro del rubro de animales menores por parte del laboratorio Agrovet Market que se llama ProRenal CKD o ProRenal Care Kidney Disease, la cual es una presentación de pote de polvo para poder complementarlo con el alimento. Dentro de su fórmula, como pueden ver aquí, estamos trabajando con estos componentes. El chitosan es uno de ellos, como les mencionaba, es uno de los quelantes de fósforo más utilizados y más conocidos dentro del rubro. Lo que va a hacer básicamente eliminar el fósforo que no se puede eliminar en la orina, sino a través de las heces, ¿verdad? El aporte de calcio, lactato, gluconato y carbonato de calcio van a ser dos fuentes absorbibles de calcio, la cual muy aparte de suministrarme la fuente de este mineral importante, van a actuar como alcalinizantes, complementando la acción del bicarbonato de sodio, como alcalinizante en los cuadros de acidosis metabólica, que es algo común de poder encontrar en problemas renales crónicos. Adicionalmente, estamos trabajando con probióticos. Dentro de los probióticos vamos a encontrar cepas como Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, cepas como Bifidobacterium longum y Streptococcus thermophilus, la cual, suplementado a sí mismo con la acción de prebióticos como son los fructoligosacáridos, los FOS, ya saben que los prebióticos van a actuar como un sustrato, como el alimento de los probióticos, para que estos tengan un mayor tiempo de vida y tengan una mejor utilidad dentro del organismo de la mascota. Van a actuar a nivel gastrointestinal para regular todo el proceso de disbiosis que haya cursado la mascota producto del fallo renal crónico que tenga. Y la vitamina del complejo B. Si bien es cierto, la vitamina del complejo B, B6, B9, B12, está reportado para estimular la maduración eritrocitaria. Yo les comentaba, algo común de encontrar en un problema renal crónico son las anemias, ¿verdad? Pero muchas veces estas anemias pueden ser por una deficiencia de eritropoyetina. Ahora, es verdad que también muchas de estas anemias, como el animal no está consumiendo los requerimientos adecuados, hay una deficiencia de vitamina del complejo B, principalmente la cianocobalamina. Y está muchas veces reportado anemias por deficiencia de vitamina B12 también. Entonces, en esos casos, poder suplementar con estas vitaminas estaría justamente recomendado. Obviamente, si que fuera una anemia no regenerativa por deficiencia de eritropoyetina, sería necesario poder suplementar con esta proteína, que es importante, ¿verdad? Y los antioxidantes. Nos está tocando un punto muy importante que son los antioxidantes. Por ejemplo, los omegas, el omega 3, que se desdobla en EPA y DHA, que son los dos ácidos grasos de importancia o de relevancia veterinaria, se ha visto que tiene función a nivel neuroprotectora. Muy aparte de mejorar la perfusión de las arteriolas aferentes al riñón para que tengan una mejor circulación sanguínea del parénquima renal, se ha visto que va a disminuir o va a ser totalmente necesario cuando hay casos de fibrosis renal. Entonces, los omegas, y eso sí no los traigo en literatura, pero está mucho más que estudiado su uso en problemas renales, ya sea tipo crónico o tipo agudo, como acá. Y en este caso estamos trabajando con la vitamina C, que es un antioxidante tipo vitamina, y con el extracto de aceite de oliva, que es una fuente de antioxidantes adicionalmente de los omegas. Esto es básicamente lo que les he mencionado justamente ahora, lo que es el chitosan, lo que es el carbonato de calcio, lo que son los fructoligosacáridos, como les mencionaba el FOS. Hoy en día, ¿han visto alguna vez quizás en los alimentos medicados rico en MOS y FOS, que son los prebióticos, por ejemplo, más usados dentro del rubro veterinario? MOS, que son los mananoligosacáridos, y FOS, que son los fructoligosacáridos, muy aparte de servirte como sustrato de las bacterias que uno vaya a incorporar como probiótico, se ha visto que tiene acciones antibacterianas, porque saben que en la microbiota hay poblaciones de bacterias y millones de bacterias como tal. La idea de trabajar con pro y pre es ante la presencia de cepas o bacterias patógenas como E. coli, por ejemplo, Clostridium. La idea es poder, mediante diferentes mecanismos compensatorios, por ejemplo el lactobacillus, que lo que hace es acidificar el pH gastrointestinal para que estas bacterias no puedan proliferar, es hacer justamente que las bacterias benéficas sobrepesen sobre las patógenas, por ejemplo. Entonces, hay la importancia también de poder suplementar con cepas probióticas y prebióticas. Los probióticos, como les mencionaba, que estamos trabajando aquí, son estas cepas: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, casei y Bifidobacterium longum. Estas cepas, yo les comparto,
Ya se venía trabajando antiguamente con un producto muy comercial, sin mencionar la marca, que hoy en día, según últimos y recientes estudios, han evidenciado de que la capacidad que tienen estas bacterias para reducir toxinas urémicas en sangre no es tan marcada. Hay estudios que, más de la Universidad de Kansas, si no me equivoco, pero ahí sí les puedo enviar, que han demostrado que al menos la significancia clínica en animales con insuficiencia renal crónica, necesitando estas bacterias probióticas, no te ayudan a reducir los niveles de toxinas urémicas en sangre. No obstante, como todo probiótico, como les mencionaba, su enfoque hoy en día se va más para beneficiar todos los beneficios que tiene a nivel gastrointestinal, que es el sistema más afectado en un problema renal crónico. ¿Bien? Y, por ejemplo, aquí hay algunos estudios donde nos indican justamente la presencia de Lactobacillus, Bifidobacterium y Streptococcus van a mejorar los signos de estreñimiento, los signos gastrointestinales, por ejemplo, en estudios probados en gatos justamente. Hoy en día yo les comparto que el uso de probióticos no solamente está recomendado para problemas renales crónicos. El sistema gastrointestinal es prácticamente el segundo cerebro dentro de la mascota, porque a nivel gastrointestinal, si es que no funciona bien acá, no va a funcionar bien el sistema inmune, el animal probablemente sufra mucho de inmunosupresión y vaya a sufrir un montón de patologías hoy en día. Muchos médicos, inclusive dentro de toda terapia antibiótica, suelen recomendar el uso de probióticos. Y está más que demostrado sus beneficios que tienen a nivel gastrointestinal justamente. ¿Bien? Lo del bicarbonato de sodio ya les comentaba un poco sobre la alcalinizante que se está trabajando. Pocos productos del rubro veterinario trabajan dentro de su formulación el bicarbonato. Casi la gran mayoría se suplementa de manera externa a las de uso humano. Y yo les comparto, no sé si alguna vez han probado el bicarbonato de uso humano. No tiene un sabor tan palatable. Y eso administrar en un gato, saben que los gatos también son un poco más esticosos en esto, no los va a recibir de manera adecuada, ¿verdad? Las vitaminas del complejo B, ya les comentaba, nos van a estimular lo que es la hematopoiesis, cuando justamente existe una ausencia de estas vitaminas que conlleva un cuadro de anemia en la mascota. Estos son los estudios, por ejemplo, que se han evidenciado justamente, en este estudio en particular, se evidenció la utilización o el beneficio que tenía la suplementación del bicarbonato de calcio, del gluconato lactato de calcio y del quitosano. El quitosano es la fórmula activa del chilsano. Entonces, se ha visto que en pacientes que tenían una estadificación Iris 3, estadio tipo 3, la suplementación de estos componentes por un periodo de 180 días me permitió disminuir los valores alterados en la mascota que pudieron valorarse hasta estadio 2, por ejemplo. Entonces, la idea de todas maneras de suplementar es poder reducir o retrasar o ralentizar la progresión de esta enfermedad renal crónica que tenga la mascota. Bien, y estos son estudios que están publicados de libre acceso. También si ustedes desean buscarlos, desean leerlos, también están presentes en la web. Para complementar un poco comercialmente, el frasco viene justamente en potes de 100 gramos y de 300 gramos, la cual se administra siempre con el alimento. Siempre me preguntaban, Eric, ¿y qué pasa si el gato y el perro no quieren comer? Porque si es una presentación de polvo, se da con el alimento, pero el problema renal crónico muchas veces hay casos de inapetencia. Entonces siempre lo recomendaba y les mencionaba, no solamente con el producto, con cualquier suplemento que uno vaya a recomendar, es básico que el animal esté comiendo para poder recomendar la suplementación. Si no está comiendo, tengo que buscar otras maneras. Puedo darle la alimentación nasoesofágica, por ejemplo, es una alternativa también. Pero siempre al momento de poder recomendar cualquier suplemento, tiene que el animal estar comiendo de manera normal. ¿Bien? Y el tema comercial, la presentación viene en polvo, como le mencionaba, con cucharadas medidoras para medir 1 gramo por cada 2.5 kilos. Y vienen cucharadas de 1 gramo y de 4 gramos para darse con el alimento. ¿Por cuánto tiempo se recomienda administrar? Ya saben que todo lo que es suplementación son mantenimiento. Se dan hasta de por vida. Y siempre va a depender del criterio del médico veterinario poder recomendar terapias prolongadas. ¿Bien? Adicionalmente, hay casos crónicos, hay un tipo de... Y me preguntaban mucho, rebobinando un poquito porque me olvidé de comentarles. Ya saben que cuando hay un problema renal crónico, uno debe restringir mucho el aporte de proteína. Obviamente esto se hace mediante el manejo de la dieta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en una nefropatía juvenil, por ejemplo? O en una insuficiencia renal crónica de manera juvenil. Usualmente en edades tempranas un cachorro necesita mayor aporte de proteína. Entonces esto va a depender y todos siempre vamos a basarnos en la clínica. Si es que el paciente juvenil no presenta sintomatología y hago mis exámenes bioquímicos y no presenta una proteinuria muy marcada, podría ir manejando con la dieta normal que requiere el paciente. Ya si es que realmente veo que hay una proteinuria muy marcada, ya hay signos característicos que vayan a evidenciar un progreso de la enfermedad renal, es ahí donde uno pueda manejar o empezar la dieta renal. Esto va a depender. No hay una respuesta que en 100% de los casos se da. ¿Bien?
Y explicando también el tema comercial, las presentaciones vienen en pote de polvo, de frasco de pote de 100 gramos y de 300 gramos, con las cucharadas medidoras dentro del pote para poder darse con el alimento. Siempre lo recomendable es que el perro sea mayor o el gato sea mayor al año de edad y que el producto no se recomienda dar en gestantes ante la ausencia de estudios con el producto. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? Perdónenme. Creo que he ido un poco rápido. Me ha tocado muchos puntos que ahí me falta tocar, pero ¿ustedes tienen alguna duda hasta ahí? Doctor, empezamos a implementar con este producto, ¿no? Un perro que tiene un general. ¿Y en cuánto tiempo yo puedo testearlo de nuevo y ver si a lo mejor funciona? Ya, antes que nada, lo recomendable del producto es administrar cuando ya tengo un diagnóstico certero de una insuficiencia renal crónica y mayormente crónica de estadio 2 en adelante. De estadio 2 cuando ya vemos que la proteinuria está muy marcada, vemos que hay una hiperfosfatemia de igual manera marcada. Entonces, para empezar, siempre es recomendable que tenemos ya una estadificación certera de que es estadio 2 en adelante. El producto no hay un tiempo definido de en cuánto tiempo voy a ver una mejoría, porque a veces pasa también en la clínica, nos comentan los médicos veterinarios: Eric, lo que pasa es que cuando yo recomiendo este tipo de dietas, el dueño, como ustedes saben que un tratamiento renal no es barato, desde la dieta, desde el tratamiento farmacológico y todo lo que recomienden para la mascota es un golpe al bolsillo del cliente, por ejemplo. Entonces muchas veces el cliente espera ver resultados, cosa que muchas veces en un problema renal la idea, como les comentaba, no es tratar el problema renal, es sino abarcar todos los estragos que hace este fallo renal en el organismo de la mascota. Usualmente estas terapias este suplemento nutricional que se administra suelen ser por periodos de al menos 2 a 3 meses en adelante. Y la idea de poder hacer seguimiento, poder hacer nuevamente exámenes de laboratorio, se recomienda poder realizar cada 2 semanas. Y va a depender también del estadio en que se encuentre la mascota. En estadios mucho más graves, de 3 a 4, se puede hacer hasta cada semana. Va a depender del médico veterinario. ¿Bien? Ahí creo que alguien más levantó la mano, perdóneme, o solamente hubo una. Sí. Como les comentaba, el tema de suplementación sí se tiene que dar siempre cuando el animal está comiendo. O sea, el producto ya de por sí es en polvo que se tiene que dar mezclado con el alimento. Si el animal no está comiendo, no se recomendaría dar. Ahí tendremos que buscar otras alternativas. Como les comentaba, lo más usado suele ser la alimentación mediante sonda, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, yo un poquito resumiendo, lo que yo les quería explicar justamente el día de hoy es poder manejar la dieta, la nutrición, que es algo básico en un problema renal crónico. Y dentro de esta nutrición que uno vaya a realizar, estamos lanzando este nuevo suplemento nutricional que se llama el ProRenal CKD. Como pueden ver dentro de su formulación, estamos incorporando el quelante de fósforo, estamos incorporando el aporte de calcio, los alcalinizantes como es el lactato gluconato de calcio, carbonato de calcio y bicarbonato de sodio, las bacterias probióticas que van a ser beneficiosas a nivel de la microbiota, vitaminas del complejo B para estimular la eritropoiesis y antioxidantes. Es una terapia muy completa, pero siempre resaltando que específicamente para cuadros renales crónicos de estadios 2 en adelante. Si fuera un cuadro renal agudo o fuera un estadio 1, no sería necesario, no sería lo recomendable, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, hasta ahí tienen... Sí. ¿Con qué alimentos más es compatible? ¿Con cualquier alimento renal? ¿Lo agregamos? No, en realidad... ¿O con alimento normal? Ya, por ejemplo, ahí haciendo también un reforzaris, hoy en día ha avanzado mucho lo que es la nutrición veterinaria y casi todas las marcas comerciales manejan, dependiendo claro está del estadio, manejan niveles muy bajos de proteína, manejan los quelates del fósforo, son alimentos de buena calidad en realidad, pero siempre y cuando realice una buena estadificación, la dieta renal me va a servir mucho soporte. El producto se puede mezclar con cualquier tipo de alimento. Ahora, trabajar un alimento seco o un alimento húmedo con el producto no se va a ver alterado, pero va a depender del criterio del médico veterinario si trabajo con cualquiera de los dos, porque si el animal no está tomando de manera adecuada el agua y hay un cuadro de deshidratación, podría optar por mezclarlo con el alimento húmedo, por ejemplo. Pero eso es más que todo por la sinología que presenta el paciente. Cuadros de deshidratación ya saben que es algo también común de encontrar. Y si el gato o el perro no está comiendo y no está tomando agua de manera adecuada, tengo que buscar formas, ya sea mediante el uso de la dieta, o alimento húmedo, o hasta alimentos naturales, como les comentaba, que se maneja hoy en día bastante. ¿Bien? ¿Alguna duda que tengan también adicional para dar pase al tema de nutrición también? Que les van a hablar un poquito. ¿Dudas que tengan? ¿Consultas?
¿O vengo con los premios? Paso con los premios. Sí, creo que sí. No vengo con las manos vacías, vengo con algunos premios para poder entregar, pero quiero manejarlo por preguntas. ¿Bien? Entonces, para quien me responda, por favor, me mencione... Ya, la primera pregunta va a ser en la primera parte de la charla. ¿Se acuerdan cuáles eran los marcadores que tenía en cuenta para poder estadificar al paciente? Iris 1, estadio 1, 2, 3 o 4. Que levante la mano y lo diga. Fuerte. Creatinina es uno de ellos. SDMA. UPC, ratio UPC, que es la proteinuria. Y le falta uno, doctor. Fósforo, por ahí. Por ahí. Vamos específico a la presión, la hipovolemia. La presión sistólica del paciente. ¿Ya? Pero igual la doctora por ahí respondió. No sé si nos puede acercar para tomarnos una foto. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso. Lo que le voy a administrar es un producto llamado Longevia, que es una suplementación de antioxidantes. Antioxidantes como resveratrol, coenzima Q10, esperidina, quercetina. Por ahí le vamos a enviar mayor información. A ver. Gracias. A ver, el otro premio, a ver. Traído vino el doctor. El segundo premio es un shampoo que hemos lanzado al mercado que incorpora ingredientes naturales para poder hacer el baño en seco. A ver, quien me responda dos componentes que incorpore el ProRenal CKD. Levante la mano y lo mencione. Fos. Gluconato de calcio, perfecto. Por favor. Muy bien. Gracias. Y el premio mayor, un ProRenal CKD, para que ustedes lo puedan probar dentro de la casuística diaria. Es un pote de 300 gramos que tenemos. Como les mencionaba, es una presentación de polvo para darse con el alimento. Bien, a ver, quien me responda, van a ser dos preguntas que van de la mano, ¿ya? 3 funciones que realiza el riñón y que me mencione solamente el género de una cepa probiótica que estamos trabajando. A ver, ¿se puede repetir? Sí. A ver, doctora, demos chance a alguien más para que dé más variedad. A ver, de nuevo, doctor. A ver, quien me mencione, yo les mencionaba y por ahí empecé un poco la charla mencionando cuáles son las principales funciones a nivel riñón. Eliminar los desechos nitrogenados, el equilibrio ácido-base, el equilibrio de electrolitos también. Sí, hidroelectrolítico también. Y una bacteria que incorpore probiótica. Para la otra pregunta. Lactobacillus, perdón, ahí con ayuda de la doctora. No se puede partir el pote. Ahí está. Doctor, tiene que darnos varias preguntas también para el sorteo de la Vamos a... Por completar, ¿podemos dar algún regalo especial? Ahí está. Ya está, gracias. A ver, acá le damos una bolsita con diferentes regalos. No hay producto, pero son diferentes regalos de la marca. Sí, tengo un premio. Ya, voy a dar pase a la doctora Stephanie, quien también les va a poder comentar un poquito sobre nutrición. Gracias. Se vienen más premios, no se vaya por favor. Esperen un momentito.
medias becas para los eventos y otros premios bastante Viene la especiales. beca, viene la beca, Bien. viene grande. Buenas noches, queridos colegas. Qué bonito espacio realmente poder reunirnos aquí, gracias doctor Salazar. La explicación del doctor Ari es realmente de lujo. Yo les voy a hablar un poco de nutrición. Estamos trayendo ya hace un año una marca brasileña que es Fórmula Natural. ¿Sí? Fórmula Natural tiene la línea de Fresh Meat, que es la línea de mantenimiento. De repente, ahondando un poco en los casos renal, podríamos recomendar pues una dieta senior, que tenemos niveles más controlados de fósforo, niveles más controlados de proteína, justamente porque también estamos enfocados en cuidar la función renal, la función cardíaca, porque ya son pues animalitos mayores, ¿no? Mayores de 7 años. Dentro de la línea Fresh Meat tenemos para todos los estados fisiológicos, ¿sí? Tanto cachorro, adulto y senior. También va a ser condiciones cuando ya pues tienen un poquito de sobrepeso y hay que alinearlo, que a todos nos pasa. Tenemos la presentación live. Y en el caso de felinos tenemos también las presentaciones especiales, ¿no? Para esos gatitos de pelo largo que ahí se andan lamiendo y tienen su bola de pelo. Y también para los que están castrados y que tienen una dieta pues especial, ¿no? Con L-carnitina, de repente para que no se nos engorden. Que es lo típico que pasa cuando suceden esas cosas a nivel reproductivo. En el caso de la línea terapéutica, porque también tenemos una línea justamente pensada en ustedes, para que puedan recomendar soluciones para sus pacientes. Tenemos también la línea renal, ¿sí? Justamente la línea renal está enfocada para los estadios 3 y 4, ¿sí? Porque tiene unos niveles muy restrictivos a nivel de fósforo y también proteína. Niveles mínimos recomendados por la NRC, ¿sí? Por eso solamente es para estadios 3 y 4. Tenemos también para obesidad, tenemos hipoalergénico, tenemos también para osteoartritis, ¿sí? Presentaciones de 2 y de 10 kilos. Y en el caso de los gatitos, pues tenemos lo que es más común para nuestra clínica diaria, que es urinaria y renal. Así que los invitamos a todos a que puedan de repente probarlo con sus pacientes y justamente en conjunto empezar a tener pues recomendaciones que sobre todo eleven la terapéutica que nosotros estamos dando. Algo importante que quiero que se lleven de esta pequeña tertulia es que el primer ingrediente va a ser proteína animal, ¿sí? De todas las presentaciones, toda la línea, tanto la terapéutica como la de mantenimiento, el primer ingrediente es este, que es 100% natural y que la línea de Fresh Meat, la de mantenimiento, es libre de granos, todo. Solo tengo un alimento que no es libre de grano en la línea terapéutica y justamente es el alimento renal. Y ustedes dirán, ¿por qué? Lo que sucede es que yo no puedo, con el primer ingrediente siendo carne fresca, tener regulado el nivel de fósforo como yo quisiese para un paciente renal. Entonces tengo que colocarle un cereal, que en este caso es el arroz quebrado. Porque si yo colocase todo lo que tengo que colocar a nivel de restricción para el fósforo, no podría complementarlo solamente con proteína de tipo animal como primer ingrediente. Ese es el detalle. Es la única dieta de todo el portafolio que no es libre de grano. Ahora tengo un premio para ustedes que justamente es una dieta renal de gatito. Algo importante es que toda la línea es muy palatable, realmente palatable. Tuvimos un caso en Trujillo con un paciente que tenía 4 días después de una cirugía, un paciente renal que también tenía una complicación hepática, pobrecito, estaba bastante grave, la verdad. Y justo tuvimos una muestra para la doctora, y la doctora como que dijo, no creo que se lo coma porque realmente el perrito no come nada de galletas, no le gusta. Bueno, dijimos, vamos a aventurarnos, que perdemos. Se lo dimos y se lo comió. Entonces sí les puedo decir que el alimento es altamente palatable, hasta las líneas terapéuticas. Ahora sí quiero que saquen su celular porque vamos a jugar Kahoot, que seguramente muchos de ustedes lo conocen.